nos vamos a conectar rápidamente porque tenemos otro invitado, otro colega periodista, que es Arnoldo Cuellar, que creo que ya lo tenemos en la línea. Arnoldo, muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Nos atrasamos un poquito, Arnoldo, porque pues estábamos platicando, tú lo viste con Betty Pereira sobre pues la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero así como abordamos lo desagradable en el ámbito deportivo, pues en el ámbito político y en el ámbito de la procuración de justicia hay cosas también muy aberrantes. Y Guanajuato es un caso aberrante en este sentido, Arnoldo Cuellar, en particular con el fiscal carnal que pues está nombrado para que dure prácticamente 2 décadas en el cargo. Y hoy Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad da a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado las cuentas de un empresario leonés presuntamente vinculado al fiscal Carlos Amarripa Aguirre de Guanajuato y al jefe de la policía de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca. Pero el dato tú lo traías, tú lo has tenido, tú lo has difundido, tú lo has publicado desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Arnoldo Cuellar? Bienvenido a Los Periodistas. Qué gusto estar con ustedes. Primero que nada, es espléndido escuchar a Beatriz porque me deja muy envalentonado para opinar así duramente, ¿no? Y la otra, pues, entre dos guanajuatólogos, mano, de alguna manera, porque pues, Álvaro desde la vecindad de Jalisco y del Yunque, y Alejandro que asesora periódicos aquí en Guanajuato y sabe mucho también del tema, ¿no? Asesoraba. Hace ya muchos años que no. Bueno, pero hoy perdón. Dime, sí. No, en 2018 yo estaba recordando, en unos tweets estaba recordándolo. En 2018 yo publiqué un par de artículos donde toqué con pinzas, pero además, bueno, lo reporté, lo platiqué con el propio interesado, con Luis Ernesto Ayala, que en esos días venía de ser alcalde interino en León, regresaba a su sindicatura y se aprestaba a tomar la Secretaría de Gobierno de Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y había sido anunciado por Diego Sinue como el responsable del golpe de timón en materia de seguridad al hacerse cargo de la Secretaría de Gobierno y de una especie de jefatura de un eje de seguridad. Y lo que a mí me llamaba la atención era que por esos días, meses antes, mejor dicho, él había vendido su fábrica de zapatos, Botas San Diego, un negocio muy tradicional formado por su padre, de gran alcurnia entre los zapateros de León, una empresa seria, a un empresario pues recién llegado un poco al tema de la fabricación de calzado, que era Francisco Isidro González Espejel, y al que ya desde entonces se identificaba como muy cercano a Carlos Amarripa Aguirre y a Álvaro Cabeza de Vaca, procurador de Guanajuato y secretario de Seguridad de Guanajuato, con quien se dejaba ver en todos los restaurantes de León, en los palcos del Estadio León cada 15 días viendo el fútbol, y en sus fiestas sociales y todo. Entonces yo le preguntaba a Luis Ernesto, ¿cómo? ¿Por qué vendiste tu negocio? O sea, a mí me pareció una especie de cooptación. O sea, el jefe, el que iba a ser el jefe político de los dos funcionarios de seguridad, de entrada, se comprometía de alguna manera porque le compraron la fábrica en un muy buen precio, porque además es una fábrica ya de cierta antigüedad y con una plantilla laboral al borde del retiro. Y me parecía que era una jugada políticamente muy, muy comprometedora para Luis Ernesto Ayala, quien venía a ser un político muy transparente, muy decente, había sido ya alcalde de León, había sido secretario de la transparencia, es más, salió del gobierno de Juan Manuel Oliva porque se confrontó con él, porque encontró desfalcos, fíjate, en 2012, 2011, en la compra de medicamentos que hacía la Secretaría de Salud de Guanajuato. Y le decía, bueno, Luis Ernesto, ¿qué necesidad tenías de venderle tu fábrica a este personaje
que te va a ligar indefectiblemente con sus amigos, con Samarripa y con Cabeza de Vaca. Hoy se menciona eso en la investigación que se publica en Mexicanos contra la ¿Pero qué te dijo, Arnoldo? ¿Qué te respondió Luis Ernesto Ayala? Que él que no lo conocía a ese empresario y que le había ofrecido un muy buen precio, que sus hijos ya no querían dedicarse al negocio de los zapatos y que él ya estaba también pues, grande para esas cosas, que ya quería semi-jubilarse y que no, pues que era una operación comercial normal y todo eso por encima de la mesa. Desde luego, pues, Espejel empezó a manejar una gran liquidez en León, Guanajuato. Muchos zapateros en los salones estos que hacen cada 2 veces al año en Zapica, a mí me lo llegaron a comentar, es que cómo es posible que este individuo venda unas zapatillas que hacerlas cuesta 200 pesos en 150 pesos, ¿no? Y bueno, creció exponencialmente. El año pasado le congelaron sus cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera, y él ganó un amparo para que se las liberaran. Este esquema de la Unidad de Inteligencia Financiera ata el congelamiento de cuentas a 2 cuestiones: o una investigación surgida desde el extranjero por convenios internacionales o a una investigación penal sustentada, que es lo que no pasó en este caso, ¿no? Pero entiendo, y ahorita lo acabo de confirmar entrando al portal del Poder Judicial, que la UIF está metiendo un recurso para inconformarse con la decisión del juez que levantó este embargo de cuentas el 30 de julio, hace unos días. Me imagino que eso es un poco lo que da pauta a lo que se publicó el día de hoy, ¿no? Pero bueno, esa es una cereza en un pastel que está ahí muy claro desde hace tiempo y que es el famoso fiscal, que ha acrecentado enormemente su poder en Guanajuato, como ustedes lo saben y lo han reportado, sin embargo, recientemente, ¿no? Si quieren también bordamos sobre eso, ¿no? Lo del fiscal es un tema muy, muy importante. Yo creo que de los temas más importantes para el país, porque se trata de un personaje que va a cumplir 2 décadas al frente de la Procuración, entre comillas, de Justicia, en uno de los periodos más terribles de la historia de México en un estado. Es decir, la seguridad de Guanajuato se ha descompuesto y luego no solamente es el tema de la inseguridad, o sea, no solamente estamos hablando de un tema de inseguridad, estamos hablando de espionaje y acoso contra periodistas, estamos hablando de mucho dinero que se mueve a partir de los cárteles, estamos hablando de un entorno criminal en el fiscal general, que te voy a decir una cosa, Arnoldo, si el presidente de este país no puede ejercer la suficiente presión para que este señor se vaya, estamos en un aprieto muy serio, muy serio. Bueno, aquí hay varios aspectos, Alejandro, y tocas centralmente algunos. La reforma que construyó las fiscalías autónomas está probándose como un grave error en un país como México, porque no se formuló un nuevo esquema de control, de equilibrios, ¿no? Hoy es una especie de cuarto poder. En Guanajuato el fiscal es autónomo y solo puede ser retirado de su cargo, removido de su cargo, por causa grave que tenga que ver con temas de violaciones a derechos humanos o violaciones constitucionales, mediante una petición del gobernador al Congreso. El Congreso puede revertirle esta petición al gobernador. Es un mecanismo muy complejo. Y un hombre con las características de Carlos Samarripa, con los recursos que ha logrado desarrollar en sus 12 años y medio al frente de la Fiscalía y de la Procuración de Justicia, hoy es todo un poder en Guanajuato. Es el procurador que ha sobrevivido a 3 gobernadores. Por cierto, en la producción les mandé una foto por ahí donde está Francisco Espejel, para que también lo identifiquen, acompañado precisamente de Samarripa y de Cabeza de Vaca en un evento de calzado. ¿Dónde están las chicas al fondo? Sí. Sí, porque esa pica es el Salón de la Piel y el Calzado y se toman foto ahí en los eventos estos.
Ahí está. Son sus amigos, ahí estaban. Son las edecanes que modelan en estos eventos del calzado, y el personaje al centro es Francisco Isidro González Espejel. Hoy Samarripa es el más viejo de la comarca en Guanajuato. Tiene a su mando Fuerzas Armadas, tiene una división importante de la Policía Ministerial y un grupo de reacción inmediata, un grupo de élite entrenado por la Policía de Colombia. Él efectúa acciones policíacas no únicamente para detener a individuos que estén en una orden de aprehensión. Y además, en 2012 logró convencer a Miguel Márquez de que nombrara a cabeza de vaca su secretario de Seguridad, y unió dos elementos importantes, la prevención y la persecución del delito. Pero en este 2020, ya logró también hacerse de la Procuraduría de Derechos Humanos, donde logró levantarle el veto a un cuadro panista, un exsecretario general del PAN, Vicente Esqueda, a un panista por los cuatro costados. O sea, el PAN, que se queja de la militancia de la Ombudsperson Nacional, pues aquí apoyó, como suele suceder, ¿no? Lo que no quieren en México lo practican aquí. Pero lo más grave, Álvaro y Alejandro, tiene totalmente cooptada a la Fiscalía General de la República, Delegación Guanajuato. Le reportan todo, le derivan todo, actúan en forma conjunta. Bueno, pasó en mi caso. La denuncia por espionaje que yo presenté el 2 de julio a la 1:45 de la tarde estaba a las 4:45 de la tarde en el escritorio de Carlos Samarripa. Habían declinado la competencia y habían turnado esto al Estado. O sea, a ver, y no es mi único caso. Porque tú se lo expones hacia el presidente de México. O sea, le dices, oiga, sí, ¿sabe qué? Yo presenté a la Fiscalía General de la República, la delegación en Guanajuato, y luego le llevaron rápidamente a Samarripa el tema. Y luego dijo el presidente, no, yo creo que el fiscal Gers Manero está viendo esta conferencia, algo así dice el presidente, como suele mandar mensajes desde ahí. Yo creo que el fiscal está escuchando esta conferencia y va a hacer algo. No se hizo nada. O sea, Gers Manero no metió las manos. Sí. A ver, pasaron dos cosas. Una es que mi denuncia la trajo la FEADLE, y yo hablé con la fiscal de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, con un trato muy cordial, y que se canalizó mi demanda. Lo segundo, pero bueno, esto es excepcional. Un guanajuatense común y corriente que vaya a presentar una denuncia, en cualquier caso, no va a recibir ese trato. Si no te paras en la mañanera, si no haces un escándalo, ellos tienen que aguantarse con la ventanilla de la fiscalía. Y dos, se mandó una visita, como le llaman a estas inspecciones, desde la Dirección de Visitaduría Interna de la Fiscalía General de la República a Guanajuato, que duró una semana recabando información. Al término de esa semana, la versión consistente, que no rumor, porque tengo fuentes, es que hubo un pago de 10,000 pesos por agente del Ministerio Público en la delegación regional, para pagarle a los visitadores pues una calificación menos abrupta de lo que hubieran podido hacer en seco, ¿no? Hay corrupción, ¿no? Y seguramente si hay corrupción es porque les está yendo muy bien a los funcionarios de la Delegación de Guanajuato de la Fiscalía General de la República. ¿Recuerdan aquel viejo tema que se decía que estas plazas se vendían? Que alguien llegaba y pagaba por la plaza porque iba a ser un gran negocio. Bueno, en Guanajuato sospechamos que quien pagó por la plaza es el gobierno estatal, es la Fiscalía del Estado, es Carlos Samarripa, y tiene ahí a un incondicional. Es un funcionario jalisciense que se llama David Carmona, que por cierto es de prosapia futbolística. Ustedes que son tan deportistas lo van a saber, es hermano de Salvador Carmona, el futbolista tapatío. Igual Álvaro. No, yo no tengo. Jugó de Toluca, jugó en la selección mexicana, estuvo en un escándalo en la concentración. Sí, pero me acuerdo de Salvador Carmona perfectamente. Bueno, pero entonces, deja tú el chisme en sí. El poder del fiscal ya alcanza para todo eso. Obviamente el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien yo estoy 100% seguro que es gobernador gracias a haber concedido a Miguel Márquez el compromiso de mantener a Samarripa en su cargo, no puede hacer nada, no se atrevería a hacer nunca nada de lo que le pide Andrés Manuel López Obrador. Pero además recuerden, y esto es otro hecho político relevante,
que en Guanajuato vivimos un maximato, que Miguel Márquez sigue presente en cada evento de la vida pública panista en Guanajuato, que recorrió el estado en campaña, que designó candidatos, que cooptó a cuadros de partidos políticos distintos al suyo, del PRD y del PRI, para ser los candidatos del PAN, que hoy es un factor de poder para pensar en la sucesión de 2024 en Guanajuato, que él tiene sus propios candidatos. Y bueno, y un elemento clave del poder que Miguel Márquez sigue teniendo dentro del PAN y dentro del gobierno de Guanajuato es Carlos Amarripa. Entonces este fenómeno se vuelve más complejo. Y esto ocurre a 350 kilómetros de la capital del país y es un hecho político inédito. Ya no teníamos en México maximatos, recuerden. Muchos gobernadores han fracasado en dejar. Bueno, Peña Nieto fracasó en dejar a su sucesor en el Estado de México. A ver, ¿por qué estamos hablando con Arnoldo Cuéllar? ¿Y por qué es importante Guanajuato? ¿Y por qué le debe importar no solamente a los guanajuatenses, sino a todos los mexicanos que nos están viendo en México y que nos están viendo en Estados Unidos? Bueno, déjeme hacer una aproximación. Exactamente dentro de 15 días, el 21 de agosto, se cumplen 30 años, 3 décadas de las elecciones estatales que dieron lugar al inicio de gobiernos del PAN. Primero, con esa elección elecciones que ganó el PRI. Por eso, que oficialmente ganó el PRI con Ramón Aguirre, que es obligado a renunciar por Carlos Salinas, y entonces llega Carlos Medina Plasencia como gobernador interino y que inicia una era de exactamente 3 décadas de gobiernos del PAN. En esa elección contra Ramón Aguirre participó Vicente Fox, que sería presidente de México de 2000 a 2006. En esa elección participa Porfirio Muñoz Leda, hoy diputado federal ya de salida, y es el inicio, es hoy Guanajuato el emblema de gobiernos del PAN una vez que terminó el ciclo de también 3 décadas en Baja California. Y estamos hablando de lo que ya es, digamos, el modelo de gobierno del PAN. Un gobierno en el que efectivamente hay un pelele, porque Miguel Márquez, el antecesor de Diego Sinué Rodríguez Vallejo, pues es el que manda en Guanajuato. Y hay un fiscal que fue nombrado desde Juan Manuel Oliva, trascendió a Miguel Márquez y que sigue con Diego Sinué Rodríguez Vallejo y que va a continuar con el siguiente. Ese es el mandato constitucional que le dieron los diputados del PAN en el Congreso local, una de cuyas diputadas hoy es secretaria de Gobierno, y que, por supuesto, pinta una hegemonía política muy clara, muy autoritaria también, por más que digan que son muy demócratas, y el autoritarismo tiene que ver justamente con lo que le ha pasado a Arnoldo Cuéllar y que vino a denunciar exactamente ante el presidente López Obrador. No quiero extenderme mucho, me extendí demasiado, pero es para contextualizar por qué es relevante el caso de Guanajuato para todo el país. Pues bueno, mira, hiciste un espléndido resumen y por eso no me equivoqué, sabiendo que era un guanajuatólogo bastante abusado, Álvaro Delgado. El PAN ejerció un gobierno razonablemente modernizador de Guanajuato, que el PRI ya estaba muy desgastado en aquella época. Y yo creo que gobernadores como Carlos Medina, el propio Vicente Fox, que además estaba en campaña, y Juan Carlos Romero Hicks, lograron una transformación importante de Guanajuato. Romero Hicks, un universitario, respetuoso, pues es un gobierno bastante tranquilo, incluso aburrido, pues, ¿no? Juan Manuel Oliva llega como una rebelión de esos mapaches panistas que le habían hecho la chamba a los empresarios y que nunca resultaban premiados, lo cual no dejó de ser interesante, porque también le dio un revulsivo al PAN.
también permitió que sus cuadros bajos llegaran al poder y también mostraran que tenían habilidades y capacidades, ¿no? Yo creo que el gran tema es Miguel Márquez. Miguel Márquez, el seminarista, el hombre que yo creo tiene hoy los mayores vínculos con el yunque histórico, y no porque lo fuera desde muy joven, quizás sí, su papá era a veces un cristero, ¿no? Pero que da un par de brincos importantes y que creo que ahí se finca mucho lo que estamos viendo hoy. Miguel Márquez inaugura una etapa de corrupción corporativa del PAN en el gobierno de Guanajuato que no se había visto, incorporando a unos compadres suyos que monopolizan todos los contratos del gobierno. Los contratos de seguridad, que esta empresa Seguritech hizo aquí el negocio de la vida en aquella época, los contratos de medicamentos, los contratos de regalos de computadoras y tabletas para niños en las escuelas por millones, ¿no? Los contratos de compra de uniformes. El gobierno tenía mucho dinero en 2012. Enrique Peña Nieto los trató muy bien, Calderón los trató extraordinariamente bien antes de eso a Juan Manuel. Compraban terrenos, hicieron la Expo Bicentenario, desperdiciaron un dineral en 1,000 hectáreas para una refinería que nunca llegó, le regalaron dinero a las empresas que atrajeron, a Mazda, a Toyota, a Honda, puentes a desnivel, etcétera, ¿no? Era jauja en Guanajuato. Y esto generó corrupción, y una corrupción muy, muy industrializada, armada, en la época de Miguel Márquez Márquez. Ahí entra Carlos Amarripa, porque este programa de seguridad escudo de la empresa Seguritech, que yo también denuncié que es un poco el artífice del espionaje sobre nosotros, con un esquema de operación donde desvían la atención, porque esto se hace desde Nuevo León y no en Guanajuato. Es el cemento que arma la complicidad entre Miguel Márquez, Carlos Amarripa y Alvar Cabeza de Vaca. Y este famoso compadre, el Gallo Barba, Rafael el Gallo Barba. Ahí se genera este maximato. Al final del día es un asunto de negocios, ¿no? Yo creo que lo que hicieron fue dejar a un gobernador que les permitiera seguir haciendo esa clase de negocios. El nuevo gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, no ha cambiado a un proveedor. Acaba de comprarle 1,000 millones de pesos de computadoras en el año de la pandemia para regalar a los niños de tercero de secundaria y de primero de preparatoria a la misma empresa que trajo Miguel Márquez. Le compra las medicinas a las mismas 2 empresas que durante 6 años medraron con Miguel Márquez. O sea, en los datos duros, el gran beneficiario de que hoy Diego Sinue sea gobernador sigue siendo Miguel Márquez. Y yo creo que eso explica muchísimas cosas. No se trata solamente de la ineficacia con la que se maneja la Procuraduría, la fiscalización, la Fiscalía de Justicia hoy en Guanajuato. Se trata de todo un esquema político de sustentación del Estado más panista de México y más anti-López Obradorista, ¿no? También. Y, por supuesto, todo lo que el PAN no quiere ver a nivel nacional, lo tenemos en Guanajuato, un Congreso sometido, peor que en las épocas del PRI, un Poder Judicial sumamente influenciable por los dictados del Poder Ejecutivo y del propio fiscal, un partido político que es un apéndice completo del gobierno, ¿no? Bueno, pues estamos peor que en el... Bueno, y ahora... ¿Qué les parece? Que en el echeverrismo, ¿eh? Pues sí, o sea, dieron un salto al echeverrismo porque tienen ahora hasta el ombudsperson, responde al fiscal y luego, o sea, tienen absolutamente todas las instituciones cooptadas. Bueno, hasta los obispos. A ver, un dato interesante. La CTM de Guanajuato es el mayor instrumento de que se le ofrece a las empresas extranjeras para tranquilizarles paz laboral. En Guanajuato la CTM es un sector del PAN. Porque eso era Felipe Calderón. O sea, Felipe Calderón tenía en su mano a los sindicatos, le encantaba tener el Bester Gordillo aquí, al otro, al que hizo diputado, al dirigente del sindicato del IMSS, lo tenía aquí, lo hizo diputado del PAN, a ese personaje. Falleció, creo que siendo diputado. O sea, sí, pues es el esquema completo. Y luego siempre la amenaza del garrote, permanentemente la amenaza del garrote,
y un aparato de espionaje judicial, un aparato policíaco siempre, todo, las camionetas, ir y venir de las camionetas armadas con los policías artillados en la parte de arriba, una sensación de inseguridad, pero que te tengo aquí para que me cuides, que es lo que intenta generar Calderón, pero se le despedorra completamente, perdón por la expresión, pero y la termina pagando miles y miles de mexicanos. Eso es el PAN de Guanajuato. El PAN Guanajuato es una versión más depurada del PAN del gobierno de Felipe Calderón. Es eso, exactamente. Sí, correctísimo. Y bueno, pero y de aquí quieren brincar a lo nacional, porque bueno, se menciona que Miguel Márquez pudiera ser un posible contendiente por la dirigencia del PAN con Marco Cortés. Trataron de pelear otra vez con Juan Carlos Romero Hicks la coordinación de la Cámara de Diputados, no pudieron, pero es un PAN demasiado atrasado para representar una opción frente a ese desgaste o esa desarticulación que está viviendo ese partido político. Carajo. Arnoldo Cuellar, pues siempre un gusto platicar contigo. Gracias por estar este día aquí con los periodistas. Gracias. Un gusto saludarlos, de verdad. Muchísimas gracias. Álvaro, un abrazo. Saludos. Igualmente. Oye, por cierto, Arnoldo, ese empresario muy cercano al fiscal Carlos Amarripa y al secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvaro Cabeza de Vaca, ¿no renta casas? ¿No fue en alguna de las casas que renta donde detuvieron a unos hackers que robaban, que fueron detenidos por la Fiscalía General de la República y que robaban bancos? Recuerdo el caso. Sí, que hacía tropelía y media. No sé, no tengo el dato si lo hacía. Si es casateniente, si debe tener muchas casas, no sé si para habitarlas o rentarlas, pero básicamente sus negocios están vinculados a la industria del calzado, más a la venta que a la fabricación, pero entiendo que también que juega mucho con el esquema de crear y disolver compañías, que eso también es una situación ahí un poco, pues lindando con actividades de elusión o de evasión fiscal, ¿no? ¿Es el grupo empresarial Clasbel? Sí. Sí, es un intento de venta por catálogo. Así es. Muchísimas gracias, Arnoldo Cuellar, por acostumbrarnos a la información sobre Guanajuato, información que le concierne también a todo el país. Muy buenas tardes, Arnoldo. Gracias, Alejandro, qué gusto. Gracias. Un abrazote. Oye, Felipe, perdón. Hago una pausita de 3 segundos. Ya se me fue Arnoldo, a ver si lo regresan. Nomás para felicitarlo en vivo porque recibieron hoy un premio por una serie de reportajes. Dice la nota que leí yo desde ayer. En septiembre de 2020 se publicó la serie La crisis del empleo, la recesión de las mujeres se siente en América Latina, en colaboración con Ojo Público de Perú, La Silla Vacía de Colombia y PopLab en México, que dirige Arnoldo Cuellar. Es un análisis de cómo la pandemia estaba provocando una profundización de la pobreza, en especial una pobreza más feminizada. Este lunes, la Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, anunció que ese trabajo forma parte de los galardonados con premios a la excelencia periodística 2021. Menciona a los colegas periodistas que ganan: Elizabeth Salazar Vega, Nelly Luna Amancio, Gloria Singler, Natalia Abeláez, Kenia Velázquez, Juanita León, Daniela Amaya y Adelaida Ávila. Les damos un abrazo a todos, los felicitamos por su merecido reconocimiento. Gracias, Arnoldo. Muchísimas gracias, Alejandro. Qué bueno que te acordaste, a mí se me andaba olvidando. Pero sí, un gran trabajo de Kenia Velázquez ahí en colaboración con grandes medios de América Latina. Gracias, saludos. Sí.